Aparentemente uno se tiene que morir para que te hagan favores. Señor Morticio, ¿cómo le voy a hacer un favor si ya usted está muerto? ¿No fue lo que me contaste hoy? Sí, lo que vamos a ver hoy. Bueno, pero no tiene usted por qué decir esas cosas tan desagradables de que uno le va a hacer favores únicamente cuando se muera. Ya estoy muerto y no quitas el humo. Vamos a tener que hablar eso muy seriamente un día de estos. Mientras, pues ya que mencionó el asunto, ¿por qué no platicamos a nuestros amigos en qué consiste lo del día de hoy? Señoras y señores, si es posible o no hacer favores después de la muerte, pensémoslo después de escuchar este relato. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a las sombras. Hay pocos lugares tan amenos como lo fueron los alrededores del puente de Silva en Celaya, Guanajuato. El relajante sonido de la corriente del agua, suavemente acompañado por el viento que bate las hojas secas, que crujen suavemente al caer, y las hojas que apenas le brotan a las ramas, que se agitan resistiéndose a ser arrancadas. El roce de la hierba bajo las sandalias, el lejano rumor a la distancia de alguno que otro sonido producido por algún animal, que sin duda manifestaba así, en un lenguaje poco conocido, su agrado al percibir tal aire de tranquilidad por la caída de la tarde. Todas estas ocurrencias que pueden llegar a la mente de algún escritor al sentirse en medio de este ambiente son las que uno puede creer que le vinieron a la mente de Fray Juan del Espíritu Santo al acercarse a este lugar. Pero no es así. El rostro de Fray Juan, crispado y aprensivo, miraba a uno y a otro lado con la confusión propia de alguien que no entiende algo y con el temor de alguien que al no comprender eso no sabe qué esperar. Las formas que dibuja el temor no son definidas nunca, son difusas, informes, y por eso causan más pavor. La ausencia de una forma les permite adoptar aquella que nuestra mente les quiera dar. Y Fray Juan lo sintió así cuando fue a aquel lugar cuya amenidad había perdido todo sentido para él desde aquel día en que el joven le había hecho aquel relato. Una historia que no abandonaba desde entonces su mente y que probablemente no lo haría nunca. El convento de Celaya en aquellos tiempos fue, como lo es ahora, en las proximidades de San Miguelito, uno de esos remansos espirituales en los que la gente iba a la búsqueda de ciertas respuestas que no suelen darse hoy en día de manera sencilla. A medida que avanzamos en el desarrollo del raciocinio y de la ciencia, aunque pensamos que hallamos respuestas satisfactorias, a veces suele suceder lo contrario. Todas las respuestas demuestran la complejidad del mundo en que vivimos, contrastando con la sencillez de pensamiento que la gente desarrolla bajo los términos de la religión.
donde muchas complicaciones aparecen resueltas por la voluntad de Dios y los designios a que uno se compromete en nombre de tal entidad. Entre el cielo y la tierra, todo eso queda resuelto. Y una naturaleza cándida como la de los naturales de estas tierras iba poco a poco poniéndose al servicio de Dios, el Creador. A decir de Fray Juan, es posible que poco a poco estas nuevas tierras de lo que se conoció como la Nueva España fueran convirtiéndose en el paraíso terrenal que se necesitaba. Tal vez la abundancia y la belleza de la flora y la fauna de este lugar eran similares a las que Dios había reservado y proscrito a Adán y a Eva cuando desobedecieron su voluntad. ¿Acaso Dios, al permitirles a los conquistadores llegar a estas tierras, estaba devolviéndoles el idílico lugar que habían perdido antaño? Padre, buenos días. Las caminatas de Fray Juan en los pasillos del convento servían para que el sacerdote pudiera concentrarse y reflexionar en muchas de las cosas que día a día descubría en esos parajes. Cosas que nunca imaginó que hallaría. Por ello, se sorprendió visiblemente al mirar al indígena, quien respetuosamente bajaba la cabeza y pretendía postrarse ante él. Fray Juan le tendió la mano para evitar que lo hiciera, arguyendo de inmediato que él no era una autoridad clerical que ameritara que el agradable joven de tez oscura se hincara ante él. A continuación, lo instó a que le explicara qué hacía en el convento y cómo era que se le había permitido llegar hasta él a esa hora. No le molestaba, pero le extrañaba que algo tuviera una urgencia que ameritara que alguien llegara a buscarlo hasta allá, en vez de esperar el momento de la misa en San Miguelito. Inmediatamente le explicó que venía por consejo, por la ayuda del Padre. Le preguntó: Padre, cuando la gente fallece, va con Dios, ¿verdad? Y el sacerdote asintió. Acto seguido, le preguntó si eso pasaba con todas las personas. Y él volvió a asentir. Por último, afirmó lo siguiente: entonces, la gente que se fue ya no regresa. El padre remató esta afirmación negando con la cabeza, pero comprendió que el rodeo que este joven le estaba dando a la situación se debía a que no tenía la confianza de exponer lo que le había llevado a ese lugar. Así que Fray Juan le pidió que, sin miedo, le explicara a qué venían tales preguntas. El indígena carraspeó un poco, disimulando de este modo tan común entre la gente el nerviosismo que tenía, y después prosiguió. Supongo que se acuerda del puente de Silva, padre. Pues resulta que a vuesa merced, que a mí me ha sucedido algo ahí que aún no termino de creer, padre. Pero primero, para que me entienda, debo decirle que hace 3 años que mi primo Salvador falleció. Para mí fue muy triste porque era muy cercano, pero pues ya ve, es la voluntad de Dios.
Recuerdo que me tocó a mí vestirlo para que lo sepultaran. A su familia le daba mucha pena y tristeza, y yo quise encargarme de ello para tener la oportunidad de hacer algo por él antes de que le diéramos la despedida. Son de esas cosas pequeñas que no se toman en cuenta, pero que valen mucho en estos momentos en que la gente se pone tan triste que nadie piensa las cosas con claridad. Pues estaba yo en esas, pensando cómo le hubiera gustado a mi primo que lo vieran en esos momentos, y ya estaba vistiéndolo, acomodándole su ropa. Se me ocurrió en ese momento que él ya no debería estar sufriendo, pero por un instante en su rostro le vi algo angustiado. Traté de recomponerle la cara con las manos para que no se viera así, pero no fue posible. Parece que la cara se le había quedado así al fallecer. No quise lastimarlo. ¿Qué digo? Se supone que ya no puedo lastimarlo, ¿verdad? Pero sí quería guardarle respeto a su cuerpo. Pues le digo que mientras trataba de acomodarlo, le coloco su mano a un lado y así de repente sentí que me tomaba la mano y me la apretaba. Me quedé helado, Padre Juan, y más porque no lo hizo solo una vez, sino 3 veces. 3 veces me apretó la mano. No le presté atención de momento, Padre. La verdad es que sentí como si fuera que mi primo se viniera a despedir y que en sus últimos alientos esa era su forma de agradecerme por el favor que le estaba haciendo. La mera verdad, Padre, que sentí mucha tristeza. Yo no sé si eso es posible, pero a mí me da la impresión de que al morir algo de nosotros aún queda en nuestro cuerpo hasta que nos damos cuenta de que tenemos que irnos, como aquellos que van a un lugar y no quieren retirarse, y menos si se dan cuenta que la gente que va a despedirlos y que la gente les muestra con su tristeza que los quiere. En fin, son cosas que uno piensa en esos instantes, pero se la quise contar para que entienda lo que sucedió después. Pasa que tiempo después del sepelio de Salvador, pasé por el puente de Silva. Estaba mirando el paraje que se ve desde ahí, el agua que corre, lo profundo que se ve la oscuridad a lo lejos, las formas que parecen tener los árboles desde ahí. La gente dice que ese lugar estaba embrujado, pero pues, ¿qué hace uno si no tiene otro remedio que andar por ahí para llegar a su casa? La verdad es que cuando uno pasa por ahí, sí le entra a uno algo en la espalda, como un frío que le recorre de arriba abajo. Pero pues, con pasarse uno pronto, se supone que no tiene uno nada más que hacer. El caso, Padre, es que hubo un momento en que clarito, ya no solo sentí ese frío en mi espalda, sino que era como que el lugar se llenó de una brisa que helaba el ambiente. Lo extraño es que el viento no se oía. Ya ve que el viento se escucha cómo corre a través de las hojas de los árboles y silba de forma espantosa. Pues en ese momento no había nada de viento. Nada se movía, pero se sintió helado. Y entonces escuché la voz de mi primo Salvador. Padre, clarito. Le repito que no había viento ni nada. Yo no soy de los que le huyen a las cosas, pero en ese instante sentí un temor muy grande. No quise buscarlo en medio de la oscuridad y entendí por qué dicen que ese puente está embrujado y que salgo corriendo. Pero entre más me alejaba, más fuerte escuchaba la voz de mi primo y me pidió esto que con vuestra venia, Padre, quisiera que me lo concediera. Mi primo me pide celebrar 3 misas por el descanso de su alma. Dice que necesita que así se haga para que él pueda reposar finalmente, Padre.
Ahora el sacerdote comprendía las preguntas al inicio de la conversación y podía ver que en el rostro casi pétreo del joven se asomaba una honda emoción debido al temor que le provocaba narrar esta historia. Sin embargo, conocedor como era de las normas, le explicó pausada y calmadamente que necesitaba testigos para que pudiera hacerse tal como él lo pedía. Que aquello bien podría haber sido algo cuya naturaleza no era divina, o que bien aquello no era su primo, sino otra cosa. El joven así lo hizo. Llevó a las personas a quienes les había contado de estas experiencias y la gente tornó a relatar las historias relacionadas al puente de Silva. Incluso alguno de los familiares se quebró, rompiendo a llorar al recordar que él hubiera querido escuchar la voz de su pariente y que por supuesto a él le producía en sueños la impresión de que Salvador sufría por no poder descansar, que suplicaban de la piedad y misericordia de Fray Juan que les hiciera la gracia de las misas. Al joven incluso se le pidieron testimonios de que no estuviera bebido. A él no le pareció mal aquello, y en eso Fray Juan vio la autenticidad de sus intenciones, sabedores de que algo como lo que acababa de contar bien podría haber sido algo que alguien se inventara en medio de una borrachera. Las misas se llevaron a cabo. Mucha gente acudió a las mismas, pues para nadie era de ignorarse que las cosas que sucedían en el puente de Silva eran sobrenaturales, y les alegraba mucho que finalmente se intentara darles fin de esta manera. Se dice que hay pocos lugares tan amenos como lo fueron los alrededores del puente de Silva en Celaya, Guanajuato. El relajante sonido de la corriente de agua, suavemente acompañado por el viento que bate las hojas secas, que crujen suavemente al caer, y las hojas que apenas le brotan a las ramas, que se agitan resistiéndose a ser arrancadas. El roce de la hierba bajo las sandalias, el lejano rumor a la distancia de alguno que otro sonido producido por algún animal que sin duda manifestaba así, en un lenguaje poco conocido, su agrado al percibir tal aire por la caída de la noche. Pero no es así. El rostro de Fray Juan, crispado y aprensivo, miraba a uno y a otro lado con la confusión propia de alguien que siente que no entiende algo y con el temor de alguien que al no comprender eso, siente que no sabe qué esperar. Las formas que dibuja el temor no son definidas nunca, son difusas, informes y por ello causan más pavor. La ausencia de una forma les permite adoptar aquella que nuestra mente les quiera dar. Y Fray Juan así lo sintió cuando fue a aquel lugar cuya amenidad había perdido todo sentido para él desde aquel día en que el joven le había hecho ese relato. Una historia que no abandonaba desde entonces su mente y que probablemente no lo haría nunca. Cada brisa, cada soplo y cada sonido en aquel lugar no hacían sino llevar a su mente las imágenes de las almas que, en trance de buscar su camino al más allá, suplican por la piedad de los hombres para que les ayuden a cruzar al otro lado. Y aquello lo llenaba de pavor y de muchas reflexiones.
En efecto, señor Morticio, a veces parece ser que algunos favores solamente se pueden hacer después de descansar. Sin embargo, en muchas ocasiones es probable que no se trate de las propias personas regresando. Tal vez nos haya ocurrido que en algunos casos pueden ser nuestros deseos de que estas personas regresen. Tal vez. Quizás el hecho de pensar nosotros que estas personas dejaron algo inconcluso sea posiblemente la clave para entender por qué pensamos que regresan. Pero esto, al igual que pensar que en realidad podría ser que algunas de estas entidades dejaron asuntos inconclusos, corresponde a ustedes pensarlo con sus propios criterios, sus propias creencias, y seguramente llegarán a una mejor conclusión que aquella a la que podamos llegar nosotros. Nosotros simplemente cumplimos contra la historia y lo hemos hecho, así que vamos a retirarnos, no sin antes recomendarles, como siempre, que se unan a nuestras redes, Leyendas del Cuervo Oficial. Bienvenidos a Las Sombras Oficial. Los grupos que se encuentran en Facebook, página y grupo que se encuentran en Facebook, en donde anunciamos constantemente las leyendas del cuervo, futuras leyendas, por supuesto también las leyendas de estreno y las leyendas pasadas, sin olvidar por supuesto los videos del señor Morticio en las Crónicas de Morticio. Las Crónicas de Morticio ustedes van a encontrar en TikTok, en el formato de esta plataforma, en aproximadamente 1 minuto, historias acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, de muertes absurdas, asuntos de ocultismo impresionantes y predicciones asombrosas. Sigan al señor Morticio ahí y en su cuenta de Instagram, también llamada Crónicas de Morticio. Me siento importante. Yo supongo que sí, señor Morticio. Tan importante como también es para nosotros recordar las redes que nos apoyan, en este caso Litterpop, que tiene la cuenta de Twitter en Litterpop-Publishing, y por supuesto nos apoya en cada ocasión que tenemos algún material, así que les pido que sigan este proyecto en su página de Twitter y por supuesto en su página de internet litterpop.com, donde publicamos constantemente artículos de difusión cultural y literaria, así como también historias, en este caso poemas, entre muchas otras cosas. Estamos próximos a sacar una antología, así que síganos. Le mandamos a la maestra Nidia Saiz, su directora, un cordial saludo. De la misma manera también anunciamos el proyecto Eternas Lunas, cuya casa está en Facebook en la dirección, en la URL Cultura Gótica, así en Instagram Eternas Lunas 1, así también en Twitter Eternas Lunas 22. Constantemente estamos haciendo eventos para promover la cultura gótica y la poesía. ¿Cómo qué? Pues como los retos que proponemos a nuestros amigos mensualmente, en que les pedimos escribir, publicamos ahí en la página, también los videopoemas, que son unas interpretaciones de poesía que nosotros hacemos a través de las imágenes, la música y por supuesto la poesía. Qué bonito. Y por supuesto también los micropoemas, que son también a la misma manera, solamente que con imágenes de inteligencia artificial, pequeños momentos de reflexión gótica que traemos para todos ustedes y que publicamos en todos nuestros distintos espacios, incluido también uno en TikTok. Mi competencia. Que no es competencia, señor Morticio. De la misma manera también en nuestro canal de YouTube, además de los videopoemas, publicamos los libros del cuervo, que son estos espacios en donde un servidor, Paul Raven, apoya al equipo de Eternas Lunas, tratando de temas que interesan a la comunidad gótica, la muerte, el vampirismo, entre otras cosas, y así como algunos autores de horror. Por supuesto, también les pedimos que pues apoyen al staff de Eternas Lunas, integrado por el maestro Nathaniel Llano, a quien le mandamos un cordial saludo, la maestra Angie Vampi, a quien también le mandamos un cordial saludo y un abrazo, por supuesto por el apoyo que nos brindan constantemente. Y sin más, pues se recomienda que para vencer la oscura leyenda del algoritmo ustedes se suscriban al canal, nos otorguen un like, nos regalen comentarios y activen la campanilla para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos. Y ahora sí, con todo esto dicho y por supuesto esperando que gusten acompañarnos el próximo martes, nos retiramos, no sin antes recordarles que será muy agradable para nosotros darles una vez más la bienvenida
a las sombras.